Bienvenidos a Relatos Legra. Les pido el gran favor de suscribirse, tocar la campanita para que reciban las notificaciones, dar like al video si les gusta y dejen en comentarios si tienen algún relato en especial o si tienen alguna historia que quieran que sea contada. Esta noche seguiremos con las leyendas de fantasmas, en esta ocasión de Veracruz, México. Y se llama El regreso del ahogado. A principios del siglo XVII, algunos acontecimientos extraños se presentaban en los mares de la Nueva España. La zona más afectada era la ruta de la bahía de Cuba hacia Veracruz. Se decía que terribles tormentas se desataban ahí y que eran muy pocos los afortunados que lograban sobrevivir. Algunos de ellos, al tocar tierra, ya habían perdido la razón, debido a lo impresionante que resultaba el viaje, pues durante la travesía se les aparecía un hombre flotando en las aguas clamando justicia. Este espectro desataba fuertes oleajes que impedían la navegación y descomponían los controles y brújulas de los navíos para que se accidentara, con el fin de encontrar y hacer pagar al culpable de su penar. Ante la terrible tempestad producida por el espectro, hasta el más valiente terminaba por arrojarse al mar y luego de que las aguas recibían los cuerpos, volvía a la calma. Poco tiempo después de iniciada la ola de naufragios, se comentó que el causante era el fantasma de don Luis Villegas, un joven perteneciente a una de las familias más importantes de España, quien había emprendido el viaje a estas tierras con la finalidad de casarse con Dolores de Juárez, una bella doncella criolla, heredera universal de una de las familias de más fortuna y abolengo de la región. Pero los futuros esposos aún no se conocían, pues el compromiso había sido hecho de sus padres. Durante su viaje, don Luis conoció a Garcés de Balbuena, quien se caracterizaba por ser un caballero ambicioso y calculador. Solo bastó un par de días para que este hombre se ganara la confianza y el aprecio de don Luis, debido a su supuesta amabilidad y a que demostró ser todo un conocedor de los mares. Había decidido permanecer al lado de Villegas luego de conocer el motivo de su viaje. Una noche ambos caballeros platicaron hasta el amanecer, y ya sea por el desvelo o por lo agitado del mar, don Luis comenzó a sentirse indispuesto. Esta situación fue aprovechada por Garcés, a quien se le ocurrió una idea macabra: pasearlo por cubierta para que todos notaran su malestar y luego arrojarlo por la borda. Entonces le sería fácil convencer a todo mundo de que don Luis había caído accidentalmente como consecuencia de sus molestias. Así pues, lo tomó del brazo y con el pretexto de acompañarlo a su camarote, lo paseó por cubierta. El aire fresco lo hizo sentir mejor y estaba dispuesto a seguir disfrutando de la plática, por lo que le dijo a su acompañante: «La profundidad del mar me resulta aterradora. ¿Qué de misterios puede ocultarse en esta inmensidad inexplorada?». Entonces Garcés le soltó estas palabras con un tono amenazador: «¿En verdad quieres saberlo, mi buen amigo?». Y lo tomó fuertemente de los brazos para, sin piedad alguna, arrojarlo hacia las agitadas aguas. Tras el brutal impacto contra la superficie marina, don Luis hizo un gran esfuerzo por mantenerse a flote, con la cabeza mirando hacia arriba. Así pudo contemplar durante unos segundos la expresión maliciosa de su agresor, quien sonriente le dijo que suplantaría su lugar para casarse con su prometida, así disfrutar de su gran fortuna. Los intentos de Villegas por no hundirse fueron infructuosos, así como débiles fueron sus gritos de auxilio. Sin embargo, en sus últimos instantes de vida pudo maldecir a Balbuena y juró vengarse algún día. Pocos días después, Garcés arribó a la capital de la Nueva España. Lo primero que hizo fue presentarse ante Dolores de Juárez como su prometido. Ella lo recibió con gran alegría. Además de ser sumamente rica, la doncella era más hermosa de lo que imaginaba. Así que Garcés se consideró el hombre más afortunado del mundo.
Mientras tanto, en el puerto de Veracruz se desataron las primeras tempestades impredecibles. Varios barcos naufragaron, otros más regresaron sin tripulantes. Los pocos navegantes que lograban regresar con vida mostraban claros signos de demencia y hablaban del espectro de un ahogado. Las autoridades no quisieron prestar oídos a tales palabras e iniciaron una minuciosa revisión de los barcos que habían logrado arribar a puerto seguro. No mostraban ningún daño que pudiera atribuirse a la incursión de los piratas, pues incluso los cargamentos llegaban intactos. Había razones entonces para prestar oídos a los sobrevivientes. Habían enfrentado un hecho sobrenatural. Por su parte, Garcés de Balbuena empezó a disfrutar su estancia en la capital, pero su gozo no duraría mucho. Una noche, cuando se disponía a ir a la cama, una imagen abominable se dibujó en el espejo de su habitación. Aterrado, reconoció las facciones de Luis Villegas. ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Tú estás muerto! ¡Yo te vi ahogarte! ¡Me libré de ti para...! «Te equivocas», respondió aquel espectro, con una voz que podía helar las venas del más fuerte. «No habrás de librarte de mí, puesto que he venido por tu alma». Entonces ordenó a su asesino trasladarse hasta el puerto de Veracruz para pagar su crimen. Él lo visitaría a cada instante hasta que obedeciera su mandato. Y en medio de un destello rojizo desapareció aquella fantasmagórica visión, dejando en la habitación un nauseabundo olor a azufre. «Solo fue mi imaginación», se dijo Garcés, cubriendo sus ojos y cayendo sobre un mullido sillón. Por supuesto, no emprendería el viaje que se le había indicado. Un par de semanas después se celebró la boda. Los invitados no podían dejar de notar que Garcés se veía sumamente preocupado. El infeliz hombre no podía disimular el terror que lo embargaba, pues estaba seguro de que el espíritu de su víctima se aparecería en el templo para impedir el enlace. Ojeroso y visiblemente fatigado, se le vio arribar a la iglesia. El miedo habíale provocado un cruel insomnio. Contra sus predicciones, la ceremonia religiosa se llevó a cabo sin ningún contratiempo. Al besar a la novia, Garcés suspiró aliviado y se dirigió con ella al salón del banquete. Tras un par de horas, los efectos del vino le hicieron olvidar por completo su preocupación. Ya muy entrada la noche, los novios decidieron retirarse a su alcoba. Una vez ahí, cuando Garcés se disponía a besar a Dolores, ella lanza un grito aterrador y muy alterada le indica que detrás de él se encontraba la figura de un hombre descarnado. Mientras volteaba para confirmar lo dicho por su esposa, ésta retrocedió poco a poco, pues intentaba alejarse de la vista de esa criatura. Permanecía muda e inmóvil, pues el horror se había apoderado de ella. El espectro se acercó a Garcés hasta hacerle sentir su fétido aliento. «Te repito que debes regresar al puerto de Veracruz. Tienes que pagar tu crimen. Si permaneces aquí, nunca vivirás en paz. Me tendrás a cada instante junto a ti como tu sombra». La mujer, pese al pánico que le embargaba, intentó hablar, pues deseaba saber por qué estaba ahí ese ente maligno y apenas pudo articular unas cuantas palabras. «¿Qué mal has cometido? ¿Qué nombre llevó en vida quien hoy te visita?» Entonces las cuencas semivacías del fantasma giraron hacia Dolores, quien tuvo a punto del desmayo al ver el tremendo odio que denotaban sus facciones. Pero el espectro de don Luis modificó su semblante y tristemente le dijo: «Tú estabas destinada a ser mi esposa. Yo soy el verdadero Luis Villegas». Y entonces giró rápidamente para señalar con su índice de fuego a Garcés. «Ese hombre se ganó mi confianza y después vilmente me arrojó al mar para suplantar mi identidad y casarse contigo». Ella miraba al espectro y a Garcés con los ojos desencajados. Abrió la boca en un intento de volver a hablar, pero se sintió sin fuerza para ello, e incluso las piernas le temblaron.
pero la noticia de que había sido engañada por aquel intruso que era su esposo la mantuvo de pie. Deseaba con toda el alma que el apuesto Garcés desmintiera al espectro, pero él se hallaba paralizado tras la tremenda acusación en su contra hecha por un no vivo. En ese momento, el fantasma tomó con ternura la mano de la joven para que lo acompañara, pero mientras la conducía fuera de la estancia, la dama cayó desvanecida. Balbuena tardó unos segundos en poder moverse y cuando lo hizo, intentó sin éxito reanimar a Dolores, pero con indecible terror notó que ella había muerto. Este hecho lo sumió en un estado de delirio que preocupó a las personas que lo cuidaban. Tan grave era su estado de salud que el virrey, en un intento de salvar su vida, envió un comunicado a España para solicitar a la familia Villegas que viniera por el supuesto Luis. La petición fue escuchada y Balbuena pronto fue trasladado al puerto de Veracruz, donde le harían abordar un barco con rumbo a España. El enfermo hizo el trayecto en un estado de delirio, de modo que no pudo oponerse a ir al lugar donde lo esperaba el espectro de don Luis. En cuanto despertó, al ver el mar a través de la ventana de su cuarto de alquiler, preguntó apresuradamente: ¿En dónde estamos? Al oír la respuesta de labios del hombre contratado por los parientes de don Luis para cuidarlo, sus cabellos se erizaron de espanto. No, no puede ser. Él me está esperando, gritó desesperado. Llévenme lejos de aquí. ¡Auxilio! Como pudo, echó a correr, pero su deplorable estado de salud le impidió huir. Enfurecido, su cuidador decidió golpearlo, por lo que Garcés de nuevo perdió el conocimiento. Esa misma tarde zarparía el barco que lo llevaría a España. La tripulación, tras escuchar el relato hecho por el cuidador del enfermo, lo declaró loco, y el capitán ordenó encerrarlo en su camarote, para evitar que atacara a alguien o se hiciera daño a sí mismo. «¡Déjenme salir!», gritó el pobre en cuanto se dio cuenta de su situación. «¡Va a venir por mí esta noche! ¡No! ¡Que Dios se apiade de mi alma!». Al anochecer, cuando ya no podía ver las luces del puerto desde su camarote, Garcés notó que el mar empezó a agitarse. Segundos después, supo por los gritos del capitán que ninguno de los aparatos del barco funcionaba. Para entonces, la intensidad de la tormenta había aumentado mucho, a tal grado que se formó un gran remolino. De este emergió la figura espectral, y al verla los marineros corrieron por todos lados, gritando que era el aparecido del mar. Garcés veía aterrado cumplirse su destino. El espectro de Luis Villegas vino flotando hasta su ventanilla y le dijo: «Garcés de Balbuena, he venido por ti». En cuestión de segundos, el fantasma apareció a su lado. Ahora sonreía, pues por fin vengaría su muerte. Con una fuerza indescriptible, tomó los brazos de Balbuena y lo azotó varias veces contra la pared del barco, que al fin cedió y por el orificio Garcés salió volando hacia el mar. Los marineros observaban atónitos la manera en que el espíritu acababa con la vida del loco. Cuando éste dejó de respirar, la calma volvió al océano y los controles y las brújulas del barco volvieron a funcionar. Cuenta la leyenda que el espíritu de Garcés de Balbuena permanece en el mar cumpliendo su condena. Se dice que está a la espera de alguien tan perverso como él, para que tome su lugar y lo libere de la maldición de Luis Villegas, quien, según la tradición, pudo desposarse con su amada en la dimensión de los muertos. Y eso es todo. Espero les guste este relato de terror de Veracruz, México.